Llega el momento, y lo sabes porque abres el congelador y no tienes carne. La comodidad que te da la ciudad de tenerlo todo a mano, yo creo que eso no da la felicidad. Es un espejismo. Estamos en la Sierra Sur de Albacete, a las puertas de la Sierra de Segura. Un territorio de monte, de naturaleza exuberante y fauna salvaje, donde el silencio pesa más que el ruido y la vida sigue su propio ritmo. I left the noise where the city breathes too fast. Now the mountain feeds me and the silence lasts. También es una de esas zonas de la España vaciada con pueblos dispersos y cada vez más vacíos, donde quedarse es casi una decisión a contracorriente. Aquí, lejos de la ciudad, Rubén ha elegido empezar de nuevo. Dejar atrás lo anterior para vivir de otra forma. Más despacio, más cerca de la tierra, más cerca de lo que realmente importa. En la ciudad pues vives rodeado de gente, pero si te fijas no hablas con nadie. Hay gente que no conoce a sus vecinos. En un pueblo conoces a todos los vecinos. And the fire burns slow. In the dark I wait for what the land will show. Rubén llega al coto, recorre el terreno en silencio y se acerca al comedero que dejó preparado días atrás. El rastro es claro, está tomado. La tierra removida, sin maíz en el suelo, la señal de que los jabalíes han entrado con regularidad. Es el momento. El puesto no está elegido al azar. Está cerca del huerto, donde cada noche el monte intenta cobrar lo que da la tierra. Aquí la espera tiene un sentido: controlar los animales de la zona, evitar daños y empujar al resto hacia otras querencias. No es solo cazar, es mantener un equilibrio. Aunque en realidad, el motivo principal de esta cacería es conseguir carne de jabalí para autoconsumo. Y el invierno es un buen momento. Cuando vine aquí al pueblo a vivir, me di cuenta de que aquí se vive a otro ritmo. Aquí cada época del año tiene unas labores. La caza, el huerto, las setas son estacionales también. Y te acoplas a ese ritmo, a ese ciclo natural de las estaciones. Y eso yo creo que psicológicamente, por lo menos a mí, me da paz. Me da una estructura natural. Cuando llega el verano, pues toca huerto. Cuando llega el otoño empieza la caza y la cosecha. Y en el invierno, como no hay nada que hacer en la tierra, pues puedes dedicarte más a cazar. Además es el mejor momento para preparar la carne con el frío. Yo practico dos tipos de caza. La caza que yo llamo más épica, que es ir tras un gran macareno, un viejo solitario. Y luego practico la caza de despensa, que digo yo, la caza de acopio, que es ir al campo a cazar un animal para carne. Y normalmente pues suelen ser hembras, animales jóvenes. Rubén se prepara para la espera con calma, sin prisas.
Cada gesto tiene su orden. Para esta tarde ha elegido el rifle Anchus 1782 Blackline en calibre 30-06. Un rifle pensado para rendir cuando no hay margen de error. El cerrojo es suave y sin fricción, gracias al recubrimiento DLC en sus componentes, diseñado para aguantar el uso, el frío y el paso del tiempo sin perder fiabilidad. La culata de nogal Classic Pro encaja natural en el hombro. El raíl Picatinny con inclinación le da una base sólida y precisa, para un perfecto montaje del visor, asegurando que todo el conjunto trabaje como una sola pieza. Monta un Nikko Stirling Octa de 1 a 8x24, compacto y robusto, preparado para la noche. Las lentes, limpias y luminosas, recogen la poca luz que queda. La retícula 4A iluminada aparece nítida, permitiendo fijar el punto con rapidez cuando el jabalí entra sin avisar. Aunque está pensado para montería, Rubén también lo usa para esperas por su versatilidad en todo tipo de distancias. Rubén llega al puesto del comedero y se coloca despacio, sin romper el silencio. Todo está en calma. La tarde cae limpia, serena, con ese frío seco que anuncia la noche. El monte respira despacio. No hay ruido ni tampoco prisa. El cazador se acomoda y observa. En esa quietud, piensa en lo que tiene delante y en lo que dejó atrás. En la ciudad, a esta hora todo iría rápido. Pantallas, tráfico, ruido constante. Aquí, en cambio, el tiempo se estira. No sobra nada. Y es ahí donde se da cuenta. Está donde quiere estar. Sin artificios, sin distracciones, solo el monte, el frío y la espera. Antes de que la noche cierre del todo, algo rompe la calma. Un crujido leve. Pasos entre la maleza. Rubén se tensa. Se queda inmóvil y atento, con todos los sentidos puestos en el monte. De lo más profundo salen sombras. Una piara de jabalíes jóvenes entra al comedero con cautela, moviendo la tierra confiado. Rubén no se precipita. Los observa, los deja cumplir. Siempre tienes el gusanillo y yo me espero a observar qué ocurre ahí. Muchas veces entra la piara y después hay alguna hembra encendida todavía y viene el viejo macareno. Entonces siempre me espero, pero bueno, al final mi objetivo era conseguir carne, esperé un tiempo prudencial y antes de perder la luz, pues elegí uno, el que me pareció mejor y realicé el lance. Rubén se prepara, respira hondo y deja que todo se ordene. Observa la piara y selecciona con criterio. Un animal joven, de unos 30 kilos, perfecto para el consumo. Espera el momento justo, cuando se ofrece limpio. El disparo es seco y preciso. El jabalí cae en el sitio sin sufrimiento, y el resto de la piara se rompe y se aleja, huyendo del comedero y del entorno del huerto. La caza se ha cumplido como debe, con control, respeto y con un objetivo claro. Se acerca con calma. La noche vuelve a quedarse en silencio. Frente al animal, se detiene. Hay respeto.
sabe lo que ha hecho. Ha quitado una vida, pero no hay culpa. Solo la conciencia de formar parte de un orden natural que no es nuevo ni ajeno. Es tan solo el ciclo y la verdad del monte. Y en el fondo, también es su propia naturaleza. Porque yo no veo matar un animal, veo coger carne de la naturaleza. Exceptuando los veganos y todas estas nuevas modas que han salido ahora. Pero todo el ser humano come carne. Si no la matas tú, alguien te la tiene que matar. Creo que lo más natural es coger lo que la naturaleza te da, y una de las cosas que te da es carne. Y para coger carne hay que cazar y hay que matar. Nadie está obligado, pero tampoco dejemos que nos obliguen a no hacerlo. Nadie te va a prohibir cultivar un huerto, pues nadie te puede prohibir cazar tu comida. Es una forma de libertad. Se arrodilla y comienza el proceso. La caza no termina con el disparo. Para consumir carne de caza hay que hacer las cosas bien desde el primer momento. Eviscerar con cuidado, limpiar, enfriar, trabajar la pieza. Todo tiene su orden, su técnica y su tiempo. Y aquí es donde realmente empieza el aprovechamiento. El monte vuelve a su ritmo. Todo ha pasado sin ruido, como debe ser. Lo que empezó con la decisión de dejar la ciudad y cambiar de vida, se concreta aquí, en un gesto sencillo y antiguo: vivir de lo que da la tierra. Rubén regresa con lo necesario: carne para su casa, equilibrio en su entorno y la certeza de estar donde quiere estar. Sin excesos y con sentido. Porque al final no se trata solo de cazar, sino de entender y de vivir en consonancia con lo que nos rodea. I found my truth where